skin to forget every little thing about you. Don't want to burden you. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a aprovechar que he estado grabando otro vídeo para grabar también la intro a este vlog. Y es que, igual que hice el año pasado, en invierno me gusta leer libros que se desarrollen en invierno, que haya nieve y frío y en general que la ambientación sea de invierno. Y es que aquí a mitades de enero ya están todos los árboles absolutamente ya sin hojas, hace frío, los días son mucho más cortos y la verdad es que me gusta entrar en ese como mood de invierno y de frío. Y he elegido 3 libros que ya tenía, que bueno, evidentemente me apetecía leer, pero que tienen que ver con el invierno y la nieve y el frío. Y el primero de ellos, que ya lo he empezado un poquito, me he leído unas 100 páginas, es Nieve, del escritor turco Orhan Pamuk. Y de Orhan Pamuk ya leí Me llamo Rojo, que es como una novela histórica que me gustó mucho, que habla sobre el arte y sobre la religión y sobre la política, sobre el papel de las mujeres en el mundo musulmán. Bueno, me pareció muy interesante. Y esta es una novela que dicen que es como su única novela política, y la propuesta, ¿no? Cómo empieza la novela es que el protagonista, K, es un poeta que además se ha hecho bastante famoso en Turquía, pero en los últimos años ha estado viviendo en Alemania y ahora vuelve a Estambul, que es de donde es él, y un poco a petición de un amigo suyo que trabaja para un periódico, acepta el encargo de ir a una ciudad muy chiquitita, fronteriza, en las provincias, en la que parece que va a haber elecciones porque al anterior alcalde le pasó algo que parece un poco sospechoso, y además en los últimos tiempos ha habido como varios suicidios de mujeres y chicas, al parecer por diferentes motivos, pero un poco a la gente le está empezando a preocupar, y a él le encargan ir allí a investigar y después a escribir un artículo para este periódico de Estambul. Y un poco así es como empieza el libro, y él pues acepta y se marcha allí a la ciudad. También tiene motivos personales que vamos descubriendo poco a poco. Y de momento me está gustando, me gusta mucho cómo escribe Orhan Pamuk, me gusta mucho también de momento cómo es el narrador de este libro, que es un narrador de estos que no oculta que es el narrador, ¿no? Que habla con nosotros como lectores y nos cuenta cosas que sabe de la historia. Y yo creo que esto lo hace, yo creo que esto, si está bien hecho, que tiene que ser como en las dosis adecuadas, es muy satisfactorio para el lector, porque digamos que sientes que estás en manos de alguien que tiene la historia controlada, ¿no? Y que te la va a ir contando y te va a ir desvelando las cosas importantes cuando toca. Y bueno, pues es curioso. Ya sabéis que a mí me gusta mucho fijarme en estas cosas cuando leo. Y de momento estoy con este libro, que ya os contaré cuando termine a ver qué tal. El siguiente libro que he elegido es Si una noche de invierno un viajero, del italiano Italo Calvino, que no he leído nada de Italo Calvino a pesar de que muchísima gente me ha hablado de él. Y este libro lo tenía desde hace como 2 o 3 años en la biblioteca, y como que no llegaba el momento, ¿no? de descubrirlo y de leerlo. Y bueno, pues sí, una noche de invierno, ¿no? Esto está en el título. No sé cómo de invernal es el libro, pero no importa, lo descubriremos. Y una de las cosas que puedo hacer además con este libro es participar en la iniciativa de leer a Calvino este año, que ha empezado Maggie de Bitácora de Libros. Os dejaré su vídeo de explicación abajo, que ahí lo cuenta todo de por qué y de cómo lo va a hacer. En principio es un reto muy abierto de leer Calvino durante este año, que es su aniversario, y yo me alegro de empezar con este libro, que creo que es porque todo el mundo decide empezar. En cualquier caso es el que tengo, así que aquí está, en esta pila de libros invernales. Y el siguiente
es La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, que es ciencia ficción. Hasta donde tengo entendido, yo no suelo leer casi nada de ciencia ficción, no por nada, sino porque realmente hay otras cosas que me han llamado más la atención. Y bueno, de Úrsula también he oído cosas maravillosas, y este libro al parecer se desarrolla, no sé si todo o en parte, en un sitio donde hay como un invierno permanente o algo así. Bueno, no me hagáis mucho caso, os lo contaré cuando me lo lea. Pero bueno, y además que me gustan mucho estas ediciones de Minotauro. Creo que es... sí, es una línea del Grupo Planeta que edita ciencia ficción y fantasía, me parece. Pero... así que nada, voy a continuar con estos libros y os iré contando, así como compartiendo trocitos de mi semana. Some say that you're a fraud. Go get them. Start a debate, prove them wrong. Go get them. No one has to know but you and me. Hey, I can point you in the right direction. Then it's up to you. I can show you the right direction. It's not a mission for two. People have brains and hearts. Go move them. Go get them. If you can't win, pretend. For as long as the dogs don't bark at your end. Be smooth, turn up the charm. White lies do no harm. I can point. Bueno, ya terminé Nieve de Orhan Pamuk y vengo aquí a contaros mis impresiones. La verdad es que es una de estas novelas en las que mientras la estás leyendo, o al menos a mí me pasa con algunas novelas, sobre todo con las largas, que mientras las estás leyendo estás como muy centrado en el momento, ¿no? Y en cada página, y no consigues, hasta que no la terminas, no consigues ver como el gran dibujo, ¿no? La perspectiva general de toda la historia completa. Entonces esto me ha pasado con esta novela. La terminé hace un par de días y realmente necesitaba que mi cerebro siguiese procesando, ¿no? Y primero, un poco de qué va, ¿no? Que yo creo que ya dije en la introducción que nuestro protagonista es un poeta. No sabemos exactamente quién es el narrador hasta bien entrada la novela, creo que hasta un poquito más de la mitad no sabemos realmente quién es el narrador, quién está contándonos la historia, aunque es un narrador que no oculta que es narrador, que a veces habla directamente al lector, que a veces nos explica cosas, pero está muy bien hecho, no entorpece el que estés metido en la historia, no te saca de la historia, sino que consigue al contrario que de alguna manera resulte más real, ¿no? Más creíble. Y por otro lado es una novela que se desarrolla, todo lo que cuenta se desarrolla prácticamente solo en 3 o 4 días. Nuestro protagonista llega a este pueblecillo con su encargo, también con la idea y un poco el proyecto personal de reencontrarse con esta mujer con la que creo que estudió en la universidad. Bueno, habían coincidido de jóvenes y ahora él está como decidido a enamorarse y a reencontrarse con ella y a casarse con ella. Ha decidido que es la mujer de su vida. Y entonces digamos que
él llega al pueblecillo, empieza a preguntar a la gente, ¿no? Pues por las elecciones y por estas chicas que se suicidan, por qué se suicidan, intenta entender qué es lo que está pasando. Evidentemente no todo el mundo quiere hablar con él, pero además de la nieve que ya cae cuando él empieza el viaje, llega como una gran tormenta de nieve y la ciudad durante unos días se queda aislada, y es durante estos días en los que se desarrolla la historia. Es una novela en la que pasan muchísimas cosas y Pamuk intenta sacar muchísimos temas. Yo creo que con la intención de mostrarnos un amplio abanico de opciones y de visiones personales, y por eso nos muestra tantísimos personajes y cada uno un poco con sus circunstancias, ¿no? Y con sus preferencias y con su ideología. Por supuesto se habla de religión, de política, de por qué mezclamos política y religión a veces. Hay personajes que son más jóvenes, que todavía tienen una visión más idealizada del mundo. Hay personajes que ya son más mayores, entonces han vivido y tienen otra versión más realista quizá, o pesimista, no lo sé, del mundo. Hay un montón de temas sobre este encuentro entre las culturas orientales y occidentales, ¿no? Sobre todo en quizá esta pretensión de muchas personas en Turquía de ser más europeos, o al menos tal y como lo cuenta él, ¿no? Sea lo que quiera decir ser europeo, ¿no? Y este encuentro en que o desencuentro, ¿no? Cultural y religioso y social y político, porque la novela se desarrolla, yo no sé prácticamente nada de política de Turquía. La novela se desarrolla, entiendo que a finales de los 90, porque esta se publica en 2001, y por lo que deduzco es un momento en el que Turquía se encuentra en un momento político en el que la política quiere separarse de la religión. Por supuesto hay versiones para todos los gustos, ¿no? Que no debería ser así. Hay versiones que consideran que se debería volver a un Islam más radical, más serio. Hay, bueno, pues puntos de vista de hombres, de mujeres, más familiar, más empresarial, más ideológico. Y de alguna manera también entre todas estas versiones de todos los personajes, que digamos que nuestro protagonista está siendo bombardeado, porque además él lleva muchísimos años viviendo en Alemania, no viviendo en Turquía. Y creo que también está este cuestionamiento personal que él empieza a hacerse, ¿no? Y ve que toda esa gente tiene una opinión y tiene un criterio pues más o menos válido, ¿no? Digamos, un argumento más o menos válido, o que a él le resulta más o menos válido, y empieza a cuestionarse sus propias creencias, ¿no? Y empieza a entrar como en un laberinto personal de decir, bueno, ¿y qué es en lo que yo creo? ¿Cuál es mi postura ante todas estas preguntas que se me están planteando, ¿no? Sobre la política, sobre el futuro de Turquía, sobre la religión, sobre el papel de las mujeres en la sociedad y en la religión? También personal del propio protagonista, que de repente se da cuenta de que él no tiene una opinión clara y contundente, no tiene unos argumentos para sus propias creencias, ¿no? Tanto religiosas como políticas, como sociales, como artísticas. Y una de las cosas que le pasa es que durante estos días en los que ocurren muchísimas cosas, él empieza a tener como inspiraciones, ¿no? Y empieza a escribir un montón de poemas, cosa que llevaba como un poco como en un atasco creativo, ¿no? Y hacía tiempo que no podía escribir poemas nuevos. Y esto es parte de este viaje ideológico al que él
él mismo no se ve sometido. Bueno, la verdad es que es una novela que habla de tantísimas cosas y se podría, yo creo que desgranar y hablar de tantísimas cosas al hablar del libro, pero bueno, no es la idea aquí. En general diré que es un libro que me alegro mucho de haber leído. Me gusta mucho cómo escribe Pamuk, me gusta mucho cómo se enfrenta a los temas planteándolos sin resolver, sin pretender imponer una opinión o pretender que él, como creador, ¿no?, de su historia, tiene una verdad absoluta que ofrecernos. Y por otro lado, hay algunos capítulos que se me han hecho un poco pesados. Es verdad que hay algunas partes que me ha costado un poquito avanzar, pero creo que también es normal en los libros largos. Siempre hay momentos y momentos para el lector. Yo creo que un libro largo mantenga tu atención como un relato de 20 páginas, eso no puede ser, ¿no? En cualquier caso, ya digo que me ha parecido un libro muy recomendable y tengo otro libro ya comprado, La vida nueva de Pamuk, que también leeré con mucha ilusión. Y en fin, no lo sé, si lo habéis leído o habéis oído del libro y tenéis ganas de leerlo, comentadme abajo opiniones, reflexiones. Me interesará mucho leeros, por supuesto, como siempre. Y seguimos. El siguiente es Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino. Is it just me, or is it hard to agree with what you're trying to explain? I don't mind feather wings, no diamond rings, but that's not how you get to me. We could sit in the shade, talk till late, and then we'll see. We can go for walks, stroll down the city park, and maybe, just maybe, sweet delivery is never guaranteed, no matter the place or time. Oh, I like when you're whispering and really listening. Not too much fuss, so keep it easy. We could sit in the shade, Bueno, hablemos de Italo Calvino y de Si una noche de invierno, un viajero. Esta es una novela juego, entonces si no sabéis nada de la novela y no queréis saber nada antes de leerla, saltaros esta parte. Os pondré un enlace al siguiente minuto donde ya no hablo de la novela en sí. Entonces, esta es una novela juego y conceptualmente es muy interesante porque Calvino se pone en la posición del lector, como él mismo explica, y somete a este lector, que somos, ¿no?, un poco queriendo ser todos los lectores, a una serie de circunstancias y de casualidades que lo hacen ir empezando libros y sin poder terminarlos, ¿no? Empiezan a pasar cosas. La primera cosa que le pasa es que empieza a leer el nuevo libro de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero, y cuando llega a no sé qué página, de repente ve que las páginas empiezan como a repetirse y se da cuenta que es que todo el resto del libro, aparte del comienzo, está como mal maquetado, y entonces va a la librería a quejarse. Y bueno, pues
esta es, digamos, la historia conductora, es el lector el que nos va llevando de un libro a otro, y aquí están los comienzos de todas las 10 novelas que se inventó Calvino para el libro. Esta es una novela también muy conocida porque está escrita en segunda persona, o al menos esta parte conductora, ¿no?, de lo que le va pasando al lector. Y creo que está muy bien conseguido porque es muy difícil mantener una narración sin que resulte rara en segunda persona, ¿no? Porque un poco como suena la segunda persona, si no habéis oído o visto o leído esta novela, es así. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, concéntrate, aleja de ti cualquier otra idea, deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla, al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida, ¿a los demás? No quiero ver la televisión. Alza la voz, si no, no te oyen. Estoy leyendo, no quiero que me molesten. Quizá no te han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte, grita. Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Bueno, y así todo el rato está como dirigiéndose, ¿no?, al lector a la vez que le está contando la historia. Y sin duda me parece, en teoría, me parece un juego súper interesante, me parece una propuesta, ¿no?, muy diferente, muy divertida. Pero lo que me ha pasado es que no he conseguido conectar con ninguna de las historias. Yo quería que me gustase este libro, pero es que no he podido, no es para mí. Y esto es una cosa que sé que depende muchísimo del momento y depende muchísimo de mi ánimo y bueno, pues también un poco de las expectativas y demás, aunque yo ya sabía de qué iba esta novela, no he podido con ella. Yo lo siento muchísimo porque de verdad que quería que me gustara. Y porque es una novela de la que todo el mundo habla y es una novela de referencia y entiendo conceptualmente y en la parte totalmente lógica entiendo el juego, entiendo porque es súper interesante, pero no consigo conectar. Es que de alguna manera necesito conectar con lo que me están contando y de alguna manera necesito emocionarme, ¿no? Necesito sentir algo, y todas estas historias me han dejado totalmente fría. De hecho, hay alguna, en particular la historia que pretende ser de un escritor japonés, que sí, que lo entiendo, yo entiendo lo que quiere hacer Calvino, lo entiendo, pero es que me ha puesto muy nerviosa. Si habéis leído el libro ya sabéis a cuál me refiero. Me ha puesto muy nerviosa, incluso me ha disgustado un poco. Aparte, que entiendo este homenaje que quiere hacer a la lectura y a los lectores y a las historias, pero tengo que decir que a mí me ha generado angustia empezar algo y luego saber que es que no lo voy a poder terminar. Me ha generado, no sé, no me ha resultado un juego divertido, me ha resultado un juego angustioso. Bueno, que en cualquier caso, pues oye, no todos los libros son para todo el mundo y es algo que está perfectamente bien. Por suerte, tenemos acceso a tantísimos libros que nos podemos permitir dejar algunos a medias, incluso que no nos gusten algunos, y aún así seguir disfrutando de la lectura. Así que esto es lo que tengo que reportar sobre Italo Calvino y mi experiencia con esta novela. Y también lo que voy a hacer es terminar este vlog aquí, porque estas novelas, estos días he tenido como muchos líos y me han llevado mucho tiempo, así que la novela de Ursula K. Le Guin, que la leeré, os hablaré en algún próximo vídeo de ella. Por supuesto, como siempre, dejadme en comentarios vuestras reflexiones o bueno, lo que queráis comentarme, y muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo. Adiós.